Señores, buen día, buenas tardes o buenas noches, a la hora que sea que nos esté escuchando. Otro episodio más de Piano Podcast. Y conmigo aquí tengo un peso pesado. Un shout out al podcast Peso Pesado. Lamentablemente no está aquí para hablar de su vida, aunque creo que sería algo bastante interesante, porque me dice que es el director de Philip Morris de Dominicana y Caribe, señores. El señor Ali Raza aquí con nosotros. Bienvenido, Ali. Muchas gracias. ¿Es Ali o Ali? ¿Cómo se pronuncia? Ali sin acento, Ali. sí. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí hoy. Gracias a ti, hermano. Realmente la invitación viene porque obviamente no es un secreto para nadie que hemos mencionado varias veces lo que es Aikos. Sí. Primero porque aquí hay editores, Puyi, que no está aquí hoy, que es fiel usuario de Aikos. Y cada vez vemos más personas que están implementando esta nueva medida de fumar. Hemos visto, por ejemplo, en Blue Mall, hemos visto en Downtown Center, que yo frecuento mucho allá, que hay algunas áreas donde la gente puede relajarse ahí y utilizarlo. Sí. También hemos visto que los Aikos han evolucionado. O sea, son tipo como los iPhones, si se puede decir, que cada vez son más pequeños, bueno, quizás tienen mejor tecnología. Para eso estás tú aquí. Sí. Para que tú me explicas. Pero vamos a empezar por donde se comienza todo. ¿Cómo inicia Aikos? ¿Por qué se inventa Aikos? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias para la invitación. Como dije, un gusto estar aquí. Y sí, es la verdad que estamos en todos estos sitios que mencionaste. Ahora, ¿dónde nace el concepto de Aikos? Para entender el concepto de Aikos tenemos que entender el problema con cigarrillos. Porque como nosotros somos conocidos como empresa de cigarrillos, ya no somos solo empresa de cigarrillos. Ahí tenemos que empezar la discusión. ¿Cuál es el problema con cigarrillos? Muchas personas piensan que el problema con cigarrillos es nicotina per se, pero la ciencia dice que no es 100% la verdad. El problema principal en el consumo de cigarrillos es el proceso de combustión. Cuando uno prende un cigarrillo, sale humo, hay cenizas, olor, etc. Entonces hay dos problemas con esto. Uno es puro salud, que conocemos, y hay otros temas también que son sociales. Por ejemplo, olor, cenizas, etcétera, que molesta a los demás, etcétera. Entonces, cuando tú tienes el problema claro, que es combustión, la solución tiene que como resolver este problema. Y ahí nace el concepto de Aikos. Aikos es un dispositivo electrónico que usa tabaco real, pero en lugar de quemar el tabaco, lo que uno hace es básicamente calentar el tabaco. Entonces, es como dijimos aquí una vez, es como un cigarrillo horneado, se puede decir. Sí. No, oficialmente no, pero en un podcast sí podemos decir así. Pero es el concepto. El concepto tienes claro ya. Es que en lugar de quemar el tabaco, uno lo que hace es calienta el tabaco, y así básicamente, como ya expliqué, el problema de raíz, el problema principal es combustión, y todos los resultados que trae combustión, la solución, que es Aikos, no tiene estos problemas, aunque tiene tabaco real. Entonces, ahí, ¿cuál es como conclusión de todo esto? Es que hay 95% reducción de riesgo, que es como yo comenté, que contra el primer problema, que es salud, esto es un check grande, pero hay también otros beneficios sociales. Por ejemplo, que hay menos olor, que no hay cenizas, entonces no molesta a los demás con el humo, o que no queda olor en tu pelo. ¿Por qué no hay cenizas? Porque no hay combustión. Entonces, el tabaco no está quemándose. Entonces, el tabaco está ahí, pero no está quemándose. Después del uso de un... Se bota el... Sí. ¿Cómo se llama eso? El producto se llama HEETS, que tú usas, pero podemos decir consumibles. Okay. Que tú tienes que repetir como una cajetilla cada vez. Y así básicamente estás evitando problemas de raíz de salud, pero también problemas sociales que generan los cigarrillos. Entonces, voy un poco atrás. Sí. Entonces, la ciencia dice, los estudios, que el problema del cigarrillo, o sea, dañino para la salud, está en más de un 90% en la combustión, no en la nicotina. Es cierto, sí. Nicotina sí es adictivo. Esto es
Esto es un hecho, esto es un fact, como dicen en inglés. Y por eso IQOS también tiene tabaco y es adictivo, pero una nicotina per se no es la causa raíz de todos los problemas de cigarrillos, es el combustión y el proceso de combustión. Y no solo cigarrillos, podemos pensar en otras cosas. Cuando imaginamos que si todo el momento tú estás inhalando humo de cualquier cosa, esto no es bueno para salud, ¿no? Entonces, pero como yo comenté, que IQOS, regresando al punto principal, que dónde nace el concepto y por qué, hay esa pregunta que hacen también. ¿Por qué una empresa tan exitosa Yo voy a llegar ahí. Ah, sí, ok. Yo voy a llegar ahí. Sí, porque es una gran pregunta que yo tengo. Sí. Por eso lo voy a dejar un poco más para adelante. Sí. Yo quiero seguir en este aspecto de combustión, de cigarrillo. A mucha gente le debe venir a la cabeza cuál es la diferencia también entre un IQOS y un vape. Un vapor. Sí. Porque la evolución ha venido de la mano también de estos otros artefactos. Sí. Que aunque en su mayoría veo IQOS, pero también veo, por ejemplo, Miguel Trotmans aquí fumaba un vape que tuve que decirle, deja eso en tu casa, porque parecía una chimenea en este estudio. Pensábamos, una vez se dispararon los sensores de fuego aquí porque había un humo que aquí no se podía grabar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un vape y un IQOS? Muy buena pregunta, muy buena pregunta, porque yo sí siento también que hay una confusión algunas veces en el público. Entonces, ya tenemos claro que cigarrillos tienen combustión y IQOS no. Vapes tampoco tienen combustión, pero hay una diferencia muy básica, pero muy importante. IQOS funciona con tabaco real. Vapes no funcionan con tabaco. Vapes funcionan con líquidos que pueden tener o no pueden tener hasta nicotina. Okay. Entonces, los vapes que conocemos en nuestro mercado o en el mundo, básicamente vienen en diferentes sabores, con líquidos adentro. Y hay diferentes tipos de vapes también, desechables, no desechables, que son recargables, etc. Y todos estos vapes funcionan con algún tipo de líquido el dispositivo como tal calienta este líquido y básicamente uno usa este líquido calentado, podemos decir así. Pero en caso de IQOS no es así, no hay ningún líquido. Tú usas el tabaco real como un fumador está, como dicen en inglés, used to, acostumbrado. Y por eso nosotros siempre hablamos con fumadores adultos cuando hablamos de IQOS. Sí. Nuestro mensaje es muy claro. Si no fumas, no empiezas. Si fumas, la mejor cosa que puedes hacer es dejar de fumar. Pero, ¿qué dice la ciencia? Regresando a ciencia y datos. Hay más de 1,000 millones de fumadores en el mundo. Y todos los datos dicen, hasta WHO o OMS dice que en 2025 van a ser billones o mil millones de fumadores en 2025, ya en la puerta de 18 meses. Entonces, estas personas merecen una alternativa y ahí sale la alternativa que es IQOS. Pero vapes también, regresando a la pregunta, también son productos, en inglés decimos non-combustible products o productos de no combustión, pero no tienen tabaco, tienen líquidos que pueden tener o hasta no pueden tener nicotina. Pensando un poco en el público que nos escucha, que al final yo creo que es mi deber quizás hacer alguna pregunta y respondérsela a ellos. Sí. Y yo sé que no es tu área, pero quizás tú estás familiarizado. En el caso de los vapes, vemos que algunas marcas entran y salen. Sí. IQOS se ha mantenido súper estable, pero por supuesto, viene de una empresa como Philip Morris, que tiene varias responsabilidades y que puede back up, por ejemplo, al cliente. A esas personas que fuman vapes y que hemos visto en las noticias que hay algunos vapes, por ejemplo, que no tienen algunas... que no llenan algunos requisitos. ¿Hay peligro ahí? O sea... Sí, esto es no solo para vapes, yo diría en general que cualquier producto que no tiene, como tú usaste la palabra backup de ciencia y tecnología, como un consumidor hay que tener cuidado. Siempre tenemos que saber de dónde viene, de qué empresa es, qué tipos de normas y regulaciones están siguiendo estas empresas que están haciendo. Entonces, hay empresas
nosotros también en otros países ya tenemos vapes. Ok. Que obviamente están basados en ciencia, tecnología, como años de research and development para llegar a un resultado. Y hay tal vez otras que tal vez no tienen estos backups que tú mencionaste. Entonces ahí mi mensaje sería para los consumidores que como cualquier cosa que usamos o cualquier producto que compramos, siempre estamos muy pendientes de de dónde viene, de qué empresa es, qué tecnología tiene, hay ciencia atrás o no. Y esto también, porque estamos usando vapes, sería bueno que los consumidores hacen este due diligence, como dicen en inglés, como que de dónde vienen o a menos saber de qué empresa es y que cumple con los requisitos o no. Ok. Háblame de la campaña de ustedes, Adopta un Fumador. Voy a dejar que tú desarrolles sobre eso, porque entonces ahí sí te voy a hacer la pregunta que tú mencionaste ahorita que te quería hacer. Pero háblame de esta campaña Sí. de Adopta un Fumador que tiene Philip Morris. Es una campaña, de hecho, muy sencilla. ¿Cómo pensamos en esta campaña? Tú mencionaste a un amigo o un compañero aquí que ya usa IQOS, pero hay gente, todos nosotros conocemos unos 2, 3 fumadores que están como nuestros amigos o en la familia, etcétera, ¿no? Entonces ahí nace el concepto de adoptar un fumador. ¿Cuál es el concepto? Que si conocemos a alguien que es fumador, que la mayoría de nosotros como adultos conocemos a alguien, Claro. la idea es básicamente llevar a esta persona a IQOS o mejor dicho así, que una alternativa que es mejor para esta persona. Ok. Y eso es adopta un fumador. Es decir, que yo adopto un fumador y cambio su vida. Cambio su vida a través de IQOS, a través de un alternativo que ahorita hablamos, que tiene 95% de reducción de daño y tiene muchos beneficios sociales, como no olor, no ceniza, no molestar lo demás, etc. Entonces, básicamente ese es el concepto y por eso estamos corriendo esta campaña aquí en República Dominicana también, para que la gente, y yo siempre digo esto, que yo tengo más de un año ya en el país, yo siempre digo que no es una responsabilidad de solo una empresa o un ejecutivo o una persona. Esto es que si nosotros queremos el futuro, el mundo libre de humo, todos tenemos que jugar un papel. Y esto incluye público, sociedad, gobierno, empresas obviamente como nuestras tienen un rol también, y por eso aquí, como yo dije antes, nace el concepto de que no podemos decir que solo el gobierno, solo el público va a hacer cambio y la empresa no. La empresa por eso también está haciendo esfuerzo, pero también es importante que la gente también, que ya entienden cuáles son los como beneficios de seguir, de elegir, perdón, las alternativas. Bueno, creo que es muy meritorio esa parte de que tú mencionas, porque ya prácticamente respondiste a la pregunta que te iba a hacer, que era cómo una compañía como Philip Morris, que fue reconocida y es reconocida Sí. por fabricación de cigarrillos, es la primera propulsora a que cambie eso. Sí. Y llevarlo a este nuevo producto que es IQOS para llegar, como tú dices, en el caso de este país, dominicana libre de humo. Sí. Pero ya tú me estás diciendo lo que mueve eso y un gran sentido de la responsabilidad. Exactamente. Y yo creo que yo no he visto otra compañía que haya hecho lo mismo que ustedes. Sí. Por ejemplo, yo no he visto una compañía de alcohol diciendo, mire, fúmate esta cerveza, bébete esta cerveza sin alcohol que te va a hacer menos daño. Sí. Creo que nunca lo he visto eso, al contrario. Sí. Tratan de potencializar su producto al máximo. Es impresionante lo que estamos haciendo. Honestamente, y como una anécdota personal, yo soy de Pakistán. Yo empecé mi carrera, yo salí de la empresa en 2013. Renuncié para ir a hacer una maestría en Bélgica. Y yo no quería regresar en Philip Morris. La única cosa que me llamó la atención era esta visión. Y yo regresé en 2015 y yo estoy muy orgulloso de lo que estamos logrando, honestamente. Porque yo estuve antes de aquí en México, ahora estoy aquí. Y el cambio que estamos haciendo, por ejemplo, en 3 años o últimos 4 años, nosotros podemos decir con facts que 80 millones de cigarrillos han dejado de encenderse aquí en República Dominicana por el cambio a IQOS.
Hay más de 26,000 personas que han elegido este cambio en solo República Dominicana. Wow. Y ya 27 millones de fumadores adultos han dejado de fumar y han hecho este cambio a nivel mundial. Entonces, obviamente esto es, como muchas empresas usan la palabra transformación y no quiero demeritar a nadie, pero aquí he visto una transformación real. Esto es transformación porque tú estás básicamente, tu línea de tu profit line, como dicen en las empresas, tu como bottom line, tú estás como haciendo disrupción en tu bottom line. Tú estás invirtiendo en publicidad para que dejen de consumir lo tuyo. Exactamente. Esto es una disrupción total. Que esa publicidad también puede llevar a lo que tú dijiste al principio, a que sencillamente dejen los cigarrillos. Y ustedes están bien con eso. Es como que I'm fine with that. Sí, sí, sí. O lo dejas o buscas una alternativa. Como comenté, la mejor cosa que un fumador puede hacer es dejar de fumar. Pero los datos dicen que hay más de 1,000 millones de fumadores. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Ellos merecen unas alternativas. Y por eso yo digo que no solo es un trabajo de una empresa. Es un trabajo por eso sale Adopta Fumador o otras cosas, no solo aquí, en otras partes del mundo también, que otros también como sociedad, como gente, como responsables ciudadanos, gobierno, a través de regulaciones y leyes, hay que facilitar este cambio, porque si no, estamos hablando de 1 billion people, 1 millón de fumadores adultos, es mucha gente. Estamos hablando de casi 15% de población del mundo. Entonces, estas personas merecen alternativas, algo mejor para su salud, algo mejor para la sociedad. Y no solamente para las personas que fuman. Por ejemplo, yo, que estoy en el estudio, yo mencioné ahorita a Puyi, que es un fumador. Puyi cambia IQOS. Y para nosotros fue un alivio, porque Puyi entraba aquí, fumaba un cigarrillo, se sentía, esto alfombra, esto tiene paneles, se sentía mucho el cigarrillo. Luego de que él fuma IQOS, él lo puede incluso hacer aquí dentro de la cabina y no molesta para nada. O sea que usted también está ayudando con esa alternativa a los que te rodean, básicamente. Por eso yo dije que hay dos beneficios. Unos son puros de salud y otros son sociales. Y lo que estás mencionando son sociales. Por ejemplo, nosotros siempre hablamos con los consumidores y dicen, ahora yo no tengo que ocultar enfrente de mi familia, por ejemplo, porque ocultar en sentido de que yo estaba como saliendo, buscando lugar para fumar, ahora estoy haciendo diferente, pero a menos no hay olor y no hay como cenizas y no hay como olor en mi pelo, uñas, etcétera, que a menos no es como que me da vergüenza en ese sentido, ¿no? Entonces hay beneficios sociales también, pero primariamente siempre hablamos de beneficios que son de salud y reducción de daño. Yo creo que también eso se puede adicionalmente decir, que hay un beneficio, no solamente en el beneficio social, también es para uno mismo. Te lo digo la verdad, cuando yo fumaba cigarrillo, a mí lo que más me molestaba era el olor. También. Sí. Hasta cuando una gente venía y se montaba a mi carro, por ejemplo, el olor molestaba. Sí. Entonces, es una muy buena alternativa. No quiero despedirme sin hablar un poco del producto. Sí. Hemos visto que IQOS ha evolucionado un poco. La última versión, ¿cuáles son los atractivos comparado con la penúltima o con la primera versión que salió? O sea, ¿cómo ha venido evolucionando IQOS? Como mencionaste en un inicio, como ya estamos hablando de productos de tecnología, entonces cualquier línea de tecnología, como mencionaste iPhone, pero podemos pensar en cualquier empresa del mundo, hay innovación, ¿no? Porque tú tienes que seguir innovando. Entonces la última versión que tenemos, así es como la versión, podemos decir, evolucionada, que tienen... Es más pequeña. Sí, es más compact, más compacto, y tiene beneficios como que una carga dura más, que pues... como uso continuo, tiene más usos continuos, es más look and feel, es mucho mejor, queda mucho mejor en tu bolsa, etcétera. Cuando tú tienes un dispositivo así, que tú te emocionas también, mira, salió esta versión, que es más compacta, la batería dura más. Exactamente. Entonces hay beneficios así para los usuarios que necesitaban como... Porque esto es un tema también, que la gente sí quiere cambiar, pero si el ritual de cambiar es muy doloroso, la gente no cambia. Claro. ¿No? Que si yo tengo que usar un dispositivo que tiene muchos como fallas o problemas, esto no es bueno. Entonces, por eso ahora la nueva versión que se llama Originals,
Originals, IQOS Originals, en República Dominicana. Entonces, esta versión tiene todos esos beneficios. Ari, si la persona quiere más información sobre este producto para saber dónde encontrarlo, que dicho sea de paso, yo sé que, por ejemplo, los amigos míos que fuman IQOS piden al colmado y le llega de una vez por pedidos ya. O sea, los hits están disponibles en todos lados. En todos los lados. Pero si quieren más información para conocer el producto... IQOS.com. IQOS.com y te va a dirigir en el sitio de República Dominicana. Okay. Y si la gente quiere saber más de tecnología, ciencia y todas las certificaciones, etcétera, que tenemos, no solo en República Dominicana, pero en todo el mundo, es pmiscience.com. PMI como nuestra empresa, Philip Morris International, y Latina Science, como ciencia en inglés.com. La gente puede entrar y hay información impresionante que uno puede leer. Y hay como referencias a third party validations y toda la ciencia que está atrás. Ari, yo verdad te felicito por ser parte de esta empresa que ha tomado esta iniciativa disruptiva, si se puede decir. Creo que es la primera vez que veo algo así. Y que sea por un bien común, de verdad que uno se siente bien. Que como sociedad vayamos avanzando y que estas empresas que son tan grandes hayan tomado esta iniciativa. De verdad, uno sabe que el mundo va cambiando y uno también tiene la oportunidad de ver lo bueno en estas cosas. Sí. O sea, que gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y de verdad, espero que no sea la última. Ojalá si cambiamos un formato de peso pesado, tú seas uno de nuestros primeros invitados. Gracias, hermano. Muchísimas gracias por la invitación.